Hermanos y hermanas, buenas tardes. Que Dios los bendiga. Qué bendición tan preciosa estar todos aquí hoy en este lugar tan maravilloso que Dios nos ha provisto. Gloria al Señor. Así que hoy vamos a recibir muchas bendiciones de parte de nuestro Dios. Estoy seguro que nos vamos a ir con las manos llenas y el corazón muy feliz. Gloria a nuestro Rey. Yo los invito puestos de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Vamos a clamarle al Señor que en este momento Él esté aquí y que este culto es para Él. Así que vamos a entregarle a nuestro Dios nuestro corazón. Padre poderoso, Dios de la gloria, Rey de los cielos, cuán grande eres tú, Señor. Todas estas maravillas que tú haces, tú todo lo mueves. Eres perfecto, Señor. Lo haces todo con esa precisión, Dios. Das sueños, guías, te manifiestas de una manera tan hermosa, Señor, que en nuestro corazón solamente hay palabras de elogio y de alabanza para ti, y aún nos faltan. Quisiéramos buscar las palabras para seguir alabándote, Señor, pero tú eres muy grande, tú eres todopoderoso, eres omnipotente. Gracias. Gracias por tu profundo amor y por tu grande misericordia para con todos nosotros. Este culto es para ti, Señor, te lo queremos entregar, porque sabemos que hoy van a suceder cosas maravillosas contigo, porque tú estás aquí, Señor. Gloria a ti, Señor, tú estás aquí. Y por eso, Padre, hoy vamos a recibir lluvias de bendiciones. Padre eterno, Dios de la gloria, a ti te entregamos este culto, Señor, con todo nuestro corazón para ti, Rey amado, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Hermanos, los invito a hacer una lectura aquí en nuestras Biblias. Nos vamos a ubicar en el libro de Filipenses, en el capítulo número 2, libro de Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 12 en adelante. Los hermanos que ya tienen experiencia en la búsqueda de las lecturas bíblicas ya se han ubicado rápidamente, así que si usted tiene a alguien al lado y no la ha podido ubicar, le puede ayudar. Muy bien, entonces vamos a iniciar Filipenses 2, versículo número 12, para honra y gloria del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Gloria a nuestro Dios. Los invito a tomar asiento, hermanos. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a cantar al Señor grande y poderoso. Qué hermoso meditar en todo esto que el apóstol Pablo hablaba y sentía, porque ese mismo sentir es el de nuestra hermana María Luisa. Y recuerdo unas palabras del apóstol Pablo cuando él decía: imitadme a mí como yo a Cristo. Por lo tanto, si nosotros queremos estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, debemos imitar a nuestra reina amada,
a nuestra hermana María Luisa. Gloria a nuestro Dios. Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios. Vamos a cantarle el himno 77, Cuando andemos con Dios. Himno 77. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey y con Él reinaremos allá. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer, cumplir nuestro deber, si queréis ser felices, debéis obedecer. Gloria a nuestro Dios. Muy bendecidos, bendito el Señor. Así que yo los invito, hermanos, puestos de pie, vamos a cantarle al Señor coros, para que le cantemos a Dios con todo el corazón y valoremos los estudios bíblicos que siempre son de gran bendición. Bendito nuestro Dios. Vamos a cantarle al Señor el coro 172. Yo sé que estás aquí, Señor. Coro 172. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor.
Hermanos, Dios los bendiga. Con ustedes nuestra reina amada, nuestra hermana María Luisa. El Señor me les bendiga a todos y a todas, queridos hermanos y hermanas. Pueden sentarse. Que el Señor los bendiga. Dios los bendiga. Estoy feliz, contenta que el Señor me permite o me ha permitido venir por estos lugares del norte de España. Gracias a nuestro Dios. Y bueno, vamos a iniciar hoy con nuestro estudio bíblico. Yo creo que ustedes están preparados con algunas preguntas, aunque sé que no son muchas las preguntas que vamos a tener la oportunidad hoy de escuchar, pues son muchos los hermanos, pero ustedes aprenden, ustedes aprenderán, aprender la doctrina, aprender la forma adecuada para nosotros comportarnos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo importante, que aprendamos y pongamos por obra para que Dios esté contento con nosotros y le agrademos en todo y asimismo Él nos bendecirá. Así que vamos a dar inicio a la primera pregunta. Hermana María Luisa, buenas tardes, Dios le bendiga. Reciba un caluroso saludo de los hermanos de la Iglesia de Santiago de Compostela, de Galicia. Hermana, mi corazón está muy gozoso de poder disfrutar de esta fiesta espiritual y ver cumplida la promesa del Señor, que estaría testificando y haciéndole una pregunta, ya que hace unos años, hermana, mi cuerpo desarrolló un cáncer en la espalda y Dios me prometió que me sanaría. Nuevamente replicó en mi pulmón y Dios me dio un sueño con su sierva, usted, hermana, indicándome de qué forma me sanaría. Volví a la ciencia médica y este tumor grande que había en mi pulmón había desaparecido, para maravillar a la ciencia médica del obrar de mi Dios. Gracias al Señor. La gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios. Sí, hermana. Hermana, si me lo permite, tengo una pregunta basada en el libro de Job, capítulo 20, verso 4 al 7 y el verso 29. Job 20, ¿no? Sí, verso 4 al 7 y el verso 29. Sí, hermana, puede leer. ¿No sabes esto, que si así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento? Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Los que lo hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Paso al versículo 29, hermana. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Hermana, con respecto a la condición de impío, creo haber entendido de sus enseñanzas que en la actualidad un impío sería aquel que, habiendo conocido a Dios y de haber participado de sus bendiciones e incluso después de haber gozado de lo espiritual, se vuelve atrás al mundo y blasfema o reniega de lo de Dios. Hermana, en ocasiones se ha vivido la experiencia de algún hermano que, llevando ya años en la iglesia y después de incluso recibir los dones espirituales y servirle al Señor, se ha apartado por desacuerdos en la iglesia, pero en cambio dicen seguir creyendo en Dios y no blasfeman ni reniegan de lo de Dios. Hermana, ¿con qué ojos mira el Señor a estas personas y qué trato deberíamos mantener nosotros con ellas, atendiendo a que quizás por los años en la congregación se ha forjado confianza o amistad? ¿Se les puede seguir considerando hermanos? ¿Estaría mal a los ojos de Dios que sigamos compartiendo con ellos? Muchas gracias, hermanas, que Dios la bendiga. Bueno, esas personas no se puede decir que son impíos. Esa persona que usted dice que estuvo en la iglesia, participó, hablaba de la iglesia, bueno, participaba con los dones, con la enseñanza, con la predicación, con la imposición de manos, bueno, quizá hablaba del Señor, hablaba que mire la iglesia del Señor, esta es la palabra de Dios. Esa persona que hoy en día se rebeló y que se fue porque ya no le gustó esto, porque estaba inconforme con algo y por su inconformidad se retiró.
pero en su inconformidad dice que sigue creyendo en Dios, ¿no? Y que sigue entonces confiando en Dios, o que sigue esperando que Dios le ponga por allá en otro sitio, o le forme una iglesia aparte donde él se sienta cómodo seguramente. A esa persona no se le puede decir que es impío. Impío es aquel que reniega de Dios después de haber participado en la iglesia con los dones espirituales, de haber participado con todo lo que se hace en la congregación, y que luego se retiró para decir que es una mentira. Esa iglesia es una mentira, lo que predican es una mentira, eso no es de Dios. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos, eran los judíos que en ese tiempo, cuando el Señor Jesucristo estuvo predicando el evangelio, allí en la ciudad de Jerusalén, el Señor Jesús predicaba, entonces los judíos estaban divididos entre saduceos y fariseos. Los fariseos supuestamente eran los que enseñaban la ley de Moisés los sábados. Entonces ellos estaban esperando en Dios. Los saduceos y los fariseos decían que ellos tenían la razón, tenían la verdad de Dios, que ellos enseñaban la ley de Moisés y que por lo tanto ellos eran santos, eran perfectos, ellos estaban andando en el camino del Señor, que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios porque ellos estaban enseñando la verdad de Dios. Eso era lo que ellos creían. Cuando el Señor Jesucristo aparece predicando el evangelio, ellos fueron los primeros en dudar y en echar abajo la palabra del Señor. Y le echaron abajo y no creyeron y se volvieron enemigos del Señor Jesucristo, de tal manera que lo entregaron a la muerte. A ellos se les llama impíos, porque de ellos mismos diciendo tener a Dios, ellos mismos decían, estamos leyendo la ley de Moisés, la enseñamos la ley de Moisés al pueblo. Leemos los profetas, los enseñamos, leemos los salmos. Entonces nosotros tenemos la razón, pero cuando el Señor Jesús aparece, lo niegan. Entonces el Señor Jesús dijo, ¿ustedes qué era lo que estaban creyendo? ¿Qué era lo que estaban enseñando entonces? ¿Qué fue lo que aprendieron? Nunca entendieron, no leyeron bien los profetas, los salmos y la ley de Moisés, que en ellos está escrito de mí, decía el Señor. ¿Y ustedes qué es lo que han leído? Ustedes nunca comprendieron la palabra de Dios, porque si ustedes ven que en los profetas, en los salmos y en la ley de Moisés, ellos todos hablan de mi existencia y de mi venida. Y ellos decían que no, que el Señor Jesús fue un mentiroso, y así conocemos la historia, que el Señor fue llevado a la cruz por ellos mismos, por los que decían que eran santos y que tenían la verdad de Dios en su poder. Ellos son los impíos. Si personas hoy de la iglesia se presentan así con lo mismo, después de estar en la iglesia, seguramente algunos con el don de la profecía, seguramente algunos habiendo predicado, habiendo recibido dones y habiendo impuesto manos, trabajado el don de la profecía por un tiempo, y después sale diciendo que es una mentira lo que se predica, que eso es una mentira, que esto no es de Dios, que esto es del diablo. Entonces esa es la persona que es impía. Entonces la otra persona de la que usted me dice no es un impío, pero es una persona rebelde y necia, que se apartó de los caminos del Señor por necedad, por rebeldía, por lo que sea, por ambición. Entonces Dios lo va a castigar, a esa persona Dios la castiga, porque eso está en Hebreos capítulo 6, ahí que donde ustedes saquen tiempo, leen en Hebreos en el capítulo 6, donde habla de las personas que estando en la iglesia y habiendo recibido y disfrutado de lo espiritual, se vuelven atrás otra vez al mundo, a renegar de Dios o a seguir el pecado o a tratar de formar iglesias aparte por haciendo divisiones. Pues Dios les quita el respaldo y dice ahí que Dios castigará a estas personas. Así dice ahí en Hebreos. Entonces, ¿nosotros qué haríamos? Porque usted dice que cuál sería el comportamiento de nosotros con esta persona. Con esta persona necia y rebelde, pues uno trataría de hablarle y de inducirla para que regrese, decirle cuál fue el problema, usted debe cambiar, pídale a Dios que le ayude, usted ha actuado con necedad, por capricho,
no haga eso. Pero si esta persona no atiende y se pone más enojado y se convierte en su enemigo también por eso, entonces usted apártese y déjenlo allá solito, que Dios sabrá si tiene misericordia o no. Dios sabrá y usted se aparta, porque no quiere oír más a una persona necia, porque en Proverbios dice que es mejor no escuchar a los necios con sus necedades, con sus rebeldías. Eso sería pues la solución. Seguimos adelante, sí, hermana, seguimos. Buenas tardes, hermana. Es un honor para mí estar frente a usted para hacerle una pregunta. Primero me gustaría empezar con un pequeño testimonio, si usted me lo permite. Yo soy originaria de Ecuador, pero mi adolescencia y mi juventud me crié en Toledo, España. En ese tiempo yo pertenecía a otra denominación, pero le buscaba fervientemente a Dios y veía que esa iglesia, a pesar del mucho esfuerzo que se hiciese, nunca crecía. Cuando yo era adolescente, Dios me dio un sueño. En el sueño, Dios me habló con una voz de estruendo, como lo describe la Biblia, y me decía: a ti te voy a enseñar el destino de la iglesia de Toledo. En ese momento yo no tenía la capacidad de entender a qué se refería Dios con eso. 10 años después, yo llegué a la iglesia y recordé el sueño y hice lo que usted nos enseña, hermana. Busqué en el diccionario el significado de la palabra destino. Significa el lugar a donde tiene que ir algo. Entonces entendí que lo que Dios me quería decir era que el destino de la iglesia de Toledo era su verdadera iglesia, la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo Internacional. Hermana, Dios me ha permitido ser parte del nacimiento de esa iglesia y en visiones me ha mostrado cómo va a crecer. Además, hermana, veo el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a usted en aquella primera profecía, en que Dios le decía que traería a almas de otras denominaciones. Ese es el testimonio, hermana. Gracias al Señor, porque Dios es amor y Dios tuvo en cuenta el corazón de la hermana. Eso me recuerda que en el primer mensaje que el Señor dio hace más o menos 60 años, en ese primer mensaje que éramos 4 personas, recuerdo que el Señor decía que Él no se manifestaba en esas congregaciones que decían ser cristianos porque ellos eran materialistas y no buscaban lo espiritual, sino estaban preocupados por lo material solamente. Yo le decía al Señor, no, pero eso no puede ser, Señor, debe haber algún grupito por ahí que te ama, que te busca de corazón. Decía el Señor, no lo hay. Y en esas congregaciones, si hay un alma que me ama, un alma sincera, que me busca de corazón, yo la saco de ese lugar. Decía el Señor, yo saco a esa persona de ese lugar y la traigo aquí al lugar donde yo quiero formar mi iglesia. Entonces ahí se cumple porque la hermana dice que era de otra denominación, pero ella amaba a Dios y estaba buscando a Dios de corazón. ¿Y el Señor qué hizo? Sacarla de allá y traerla con nosotros, gracias a nuestro Dios. Ahí se cumple la promesa del Señor. Sí, hermana, sí. Hermana, ahora quiero hacer una pregunta y para poder hacer la pregunta, quiero ilustrar esta pregunta con un versículo en Mateo 9:16. Mateo 9, capítulo 9, sí. 16. Sí, hermana. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Hermana, mi pregunta tiene que ver con la doctrina. Cuando nosotros o cuando usted nos enseña doctrina, usted nos ha dicho que es como un vestido. Las personas que venimos de otra denominación, haciendo alegoría a este verso, pues sería como que venimos con un vestido de doctrina vieja,
para mí cuando yo llegué a la iglesia fue muy difícil poder aceptar lo que se enseñaba de doctrina, y era como si en ese vestido viejo de antigua doctrina yo pusiera parches de la nueva doctrina. Realmente era pues catastrófico. Hasta que Dios me ha vestido de la verdadera doctrina que usted enseña, hermana, pero en alegoría a las personas que venimos de otras denominaciones, yo quisiera que usted nos dé un consejo. ¿Qué podemos hacer para que esa vieja doctrina, o sea, ese vestido, no afecte a nuestra vida espiritual? Muchas gracias por su respuesta. Sí, aquí el Señor estaba explicando porque dice que los discípulos vinieron y le dijeron al Señor Jesucristo, le dijeron, Señor, los discípulos de Juan, ellos ayunan. Dice, ellos ayunan, en cambio nosotros no ayunamos. ¿Por qué? El Señor pues les dijo, pues es que los discípulos de Juan, ellos tienen que ayunar para que Dios los fortalezca, para que Dios esté con ellos, para que Dios los respalde, para que Dios los guarde de las trampas del diablo, de todos esos ataques que el diablo da a la gente, poniendo obstáculos en el camino. Y dice, mientras que mis discípulos, decía el Señor, mis discípulos no tienen necesidad de ayunar porque están conmigo. Como están conmigo, pues yo les voy a ayudar, yo los voy a fortalecer, yo les estoy enseñando la doctrina, el camino, yo estoy con ellos, yo los estoy guardando del diablo cuando venga a ponerles trampas. Entonces yo estoy haciendo todo, entonces ellos ¿para qué van a ayunar? Y cuando el Señor dio esa explicación, dice, le dio la ilustración. Dijo, eso es tan parecido como alguien que pone un remiendo de paño nuevo en el vestido que está viejo, todo raído. Entonces dice, pone ese remiendo ahí nuevo en eso raído, y dice que pues la rotura se hace peor porque el paño nuevo ala lo viejo del otro y entonces se hace más el roto. Entonces no hay ninguna solución. Le dice, pues así es. Como los discípulos míos están conmigo, que yo los estoy ayudando, si ellos se pusieran a ayunar, entonces yo estoy solo predicando el evangelio y mis discípulos están ayunando. Entonces eso no tiene ningún sentido, porque me dirían a mí, bueno, si usted es el que tiene el poder, si usted es el Señor, el enviado de Dios, el que quita el mal, el que quita las tristezas, la enfermedad, el que quita los peligros, el que está ahí guardando a todos del peligro, ¿cómo así que sus discípulos andan ayunando y usted solo está predicando? Entonces, ¿qué es lo que usted predica? Entonces, lo que usted predica no es una realidad, porque sus discípulos tienen que ayunar para fortalecerse. Es porque andan sin Dios. Era lo que quería decir. La gente empezaría a hacer la crítica sobre ese asunto. Si usted es Dios, ¿cómo sus discípulos van a estar haciendo ayunos? Porque usted siendo Dios, sus discípulos tienen que estar bien con ustedes, tener una buena estabilidad. Los de Juan no, porque Juan necesitaba, porque el diablo también venía contra él a ponerle trampas. Y sus discípulos también entonces tenían que estar en ayuno para fortalecerse. Pero los del Señor Jesús no. Entonces por eso fue que el Señor dio esa ilustración de lo del remiendo. Pero en cuanto a lo que usted cuenta en su experiencia de su vida, que usted dice que usted pertenecía a esa congregación y que usted cuando Dios la trajo a este lugar le costó trabajo, le fue un poco difícil comprender, entender. Eso es normal, eso le sucede a muchas personas también. Difícil entender, no tiene que culparse por eso, sino esperar. Y cuando uno ama a Dios, poco a poco uno va comprendiendo. Y poco a poco todo se va aclarando hasta que el Señor nos ayuda. Y entonces ya ha llegado usted al estado de hoy en que ya usted cree, tiene la convicción y la seguridad que aquí es donde Dios se ha manifestado. Él se manifiesta en este lugar. Es eso. Eso es lo importante. Pero no es de su vestido que sea viejo o no. Usted tenía siempre su vestido bien y por eso el Señor la sacó de ese lugar y la trajo aquí, para acabarle de resplandecer y de blanquear su vestido más bien. Es eso. Bueno, hermano. Seguimos, sí. Hermana María Lisa, buenas tardes.
Un saludo muy fraternal de la iglesia de Santiago de Compostela, Galicia. Hermana, la amamos mucho en el Señor y estar aquí hoy delante de usted era un gran anhelo en mi corazón y promesa que Dios hoy ha cumplido. Hermana María Luisa, si me permite, mi pregunta se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2, versos del 13 al 17. Juan 2, del verso 13 al 17. Sí. ¿Puedo leer, Sí, hermano? hermano. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermana María Luisa, tomando como referencia estos versículos, quiero preguntar cómo debemos actuar frente a situaciones que en ocasiones se han visto en otras denominaciones donde hay personas en dicha congregación que tienen intereses económicos y no ven a las personas como creyentes, sino como un recurso para sus negocios, teniendo en cuenta el celo que tuvo nuestro Señor Jesucristo en estos versículos. ¿Qué nos aconseja, hermana María Luisa, para saber cómo actuar en nuestra congregación frente a estos posibles casos? ¿Y qué le aconsejaría a la hermana, a los hermanos que tienen negocios? Todo lo anterior con el fin de cuidar nuestra congregación. Muchas gracias, hermana María Luisa. Bien, hermano. Solo que lo que se leyó, pues no tiene nada que ver con la pregunta que hace el hermano sobre la forma práctica de hoy, cómo sería el asunto si la gente se pone a tener sus negocios. Bueno, que no se me pase eso de explicarlo más adelante, porque primero voy a dar la breve explicación sobre esto que sucedió en el templo. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra y estuvo en Jerusalén, precisamente allí en esta ciudad predicando el Evangelio, el Señor Jesús vino a cumplir la ley de Moisés. Y yo sí deseo que ustedes tengan eso muy claro. El Señor vino a cumplir la ley de Moisés. Y estaba escrito que una vez que se cumpliera toda la ley de Moisés, que no le faltara ni una tilde ni una coma, que no fuera cumplido, no sería derogada, quitada o anulada. Entonces, como nadie la cumplió porque el pueblo de Israel le falló a Dios, no cumplieron la ley de Moisés, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley de Moisés y a quitarla, a anularla también. Por eso el Señor Jesucristo, mientras que estuvo en vida predicando el reino de los cielos, Él también enseñaba la ley de Moisés. Él también estaba enseñando a la gente lo que Moisés había enseñado y les decía: la ley dice esto y dice lo otro y usted no lo ha cumplido. Y el Señor Jesús vino a hacer respetar. Entonces el templo, que en ese tiempo era un templo que el rey Herodes había construido para los judíos, ese era el templo que estaba allí en Jerusalén. Ese era el templo que habían construido y que los judíos decían: aquí es el templo del Señor. Como eso pertenecía a la ley de Moisés, el Señor Jesucristo quiso hacer respetar ese templo. Es por eso que cuando dice que cerca del día de la fiesta de la Pascua, el Señor estuvo allí en la ciudad de Jerusalén y halló que en el templo estaban en la afuera las ventas de una mercadería, un mercado había en las puertas a la entrada del templo. Y por eso el Señor dice que Él tomó un azote y que echó fuera a todos y les dio látigo y los esparció y les tumbó todos sus negocios que tenían y les dijo que no hicieran estas cosas porque ellos estaban convirtiendo la casa que Dios había puesto para Él manifestarse, la habían puesto como un mercado. Y los discípulos dice que ellos habían leído en el Salmo 69:9, donde dice: el celo de tu casa me consume. Al Señor le dio celo
porque vio a esos mercaderes que le faltaban el respeto a la entrada del templo, porque el Señor tenía que hacer respetar ese templo físico que en pocos días se convertiría en ceros, ya no sería su templo, porque en pocos días, después de la muerte del Señor Jesucristo, ya ese templo dejó de ser importante para Dios, porque ya el Señor Jesús, con la muerte en la cruz del Calvario, anuló o quitó la ley de Moisés, y al anular la ley de Moisés, también este templo iba a ser quitado ya, porque ya no iba a pertenecer como el templo de Dios, porque el templo de Dios sería uno nuevo que el Señor Jesucristo estaría construyendo, cuyo corazón es el de los creyentes, de los seguidores de Él, son el templo espiritual. Así que este templo se iba a convertir en un templo espiritual más adelante, después de la muerte de Cristo. Por eso el Señor Jesús también enseñó en algún lugar que dice, la ley de Moisés y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. De ahí en adelante ya no existirá la ley ni los profetas, sino va a existir es el evangelio del reino de los cielos a través de Jesucristo. Eso fue lo que el Señor enseñó. Pero como el Señor aquí estaba vivo y Él tenía que predicar y cumplir toda la ley para poderla derogar, por eso hizo respetar y les enseñó a esta gente que no fueran materialistas, que respetaran el templo. Él tenía que cumplir con toda la ley. Ni una tilde, ni una coma faltaría de la ley que no se cumpliera para poder darle fin. Eso fue lo que sucedió. Bueno, esto es la explicación sobre el templo. Cuando el Señor Jesús ya murió en la cruz y subió al cielo, este templo ya quedó sin validez, sin ninguna validez. Ya ahí podían hacer todo lo que quisieran porque ya no tenía validez. El único templo válido, el corazón de un hombre o mujer que ame y busque a Dios, sea convertido a Dios. Ese es el templo. Bueno, el hermano dice que hay mucha gente, es como en las congregaciones que usted dice de algunas religiones, que si me repite un poquito sobre la pregunta. Claro que sí, hermana. A veces escuchamos en noticias que suceden que personas en otras congregaciones, en otras denominaciones, Ya se el asunto de aprovechan. los negocios. Sí, se aprovechan. Sí, hermano, ya. Hay muchas, he oído de muchas denominaciones cristianas que cuando van a dar la enseñanza y van a hacer el culto, como no tienen nada que predicar de la Biblia, porque según ellos ya no hay nada que predicar. Entonces ellos como no tienen que enseñar porque no tienen la ayuda del Espíritu Santo, ni tienen a Dios en el corazón, pues tampoco nunca van a tener tema para hablar de Dios. Se ponen a hablar de negocios. Entonces le dicen a la gente, al creyente, yo a usted le voy a enseñar cómo manejar sus finanzas, cómo hacer dinero, cómo negociar, cómo ganar dinero, porque eso es lo que usted tiene que hacer, aprender a ganar dinero, y eso es lo que predica, eso es lo que enseñan. Y enseñan a la gente a estar en negocios y bueno, ahí tienen a la gente engañada y diciéndole que los van a enseñar y que van a prosperar y que van a progresar. Algunos, según lo que me cuentan, porque eso me lo cuenta personas que vienen a nuestra congregación de esos lugares y ellos me cuentan lo que hacen allá. Entonces dice que algunos dicen, deme dinero. Si usted me da, entre más dinero que usted me dé a mí, más Dios lo va a bendecir. Eso sí, entonces deme todo el dinero que usted tenga, lo que tenga por ahí, si tiene relojes de oro, démelo, porque entonces Dios lo va a bendecir mucho y va a prosperar en sus negocios. Eso es una estafa, es una gran mentira, un engaño, una hipocresía por parte de esta persona que se para en un púlpito a enseñar barbaridades y cosas que no son de Dios. En vez de hablar de Dios, de enseñar del pecado, del camino del Señor, no. Engañan a la gente con esos negocios. Nosotros siempre acostumbramos a enseñar a la congregación que por favor entre los hermanos no se pongan, si ustedes tienen negocios, microempresas, empresas, y ustedes no involucren a los hermanos en los trabajos, porque seguro que van a tener problemas. Y después empiezan los hermanos a dar quejas y a hablar que
no le pagó el salario, que no le pagó lo que es, que le debe, que le mintió y así. Entonces se vuelven todos como unos mentirosos, el empresario, el creyente, se le daña la vida espiritual. Entonces antiguamente enseñábamos que por favor se abstengan de estar negociando entre hermanos de la iglesia, prestar dinero, présteme dinero, le pago intereses, o présteme tanto y después no le paga, y entonces se hacen enemigos, se pierde el creyente, cualquiera de los dos no vuelve a la iglesia, se le daña su vida espiritual solamente por las cosas materiales de la vida. Entonces es mejor negociar, de pronto trabajar con la gente en el mundo, porque si usted en el mundo hace un préstamo de dinero y usted no tiene para pagar, pues esa persona del mundo pues seguramente le va a embargar a usted lo que no tiene y hace que cobra su dinero. En cambio, un hermano de la iglesia, pues le queda muy mal ponerse a embargar y quitarle todo a usted a otro hermano de la iglesia. Qué mal testimonio. Entonces, la vida espiritual se daña de los dos, de las dos partes. Queremos evitar estas cosas, que cada uno procure trabajar y bueno, pues de pronto sí habrá personas que yo conozco a través después de la ciudad, de los países, conozco de pronto hermanos que tienen alguna empresa grande y le han dado trabajo a algunos hermanos de la iglesia. Pero eso sí se les enseña. Usted, a los hermanos de la iglesia que son empleados, usted tiene que dar buen testimonio, tiene que trabajar honestamente, rectamente, no le robe el tiempo. No diga que porque usted es de la iglesia, usted le va a faltar al respeto a su patrón, a su jefe. O no, sí, al patrón. No le falte al respeto y no llegue tarde en su trabajo ni le robe tiempo, porque eso es malo, es mal testimonio delante de Dios. Su vida espiritual comienza a decaer porque Dios ve todos estos malos ejemplos y testimonios y Dios entonces no le va a bendecir en su vida espiritual. Entonces usted va a decir, pero es que él es el empresario y él me dio el trabajo, entonces yo pues tengo derecho a llegar tarde porque como somos hermanos de la iglesia, pues él no me va a decir nada. Quizá esta persona este empresario se va a sentir incómodo y va a decir, no, pues yo voy a prescindir de su labor porque no responde como es. Entonces se daña la vida espiritual porque se hacen ya enemigos, la enemistad. Y eso hay que evitarlo. También pidámosle al Señor que nos quite la ambición, porque hay muchas personas que vienen a la congregación y tienen ambición. En su corazón está la ambición por el dinero, la ambición por adquirir muchas riquezas, y eso no le agrada a Dios. Entonces, nosotros, cualquiera, debemos es conformarnos con lo que Dios nos da. Dios nos abre puertas de bendición. Dios nos da capacidades, inteligencia para el trabajo o para laborar o para crear cosas. Entonces, nosotros debemos tener pues estar contentos, conformarnos con lo que Dios nos da y no estar pensando en atesorar y atesorar. Y yo entonces le miento a la gente, engaño a las otras personas por querer hacerme a muchas riquezas, para tener más ganancias. Entonces yo comienzo a engañar, y entre esos a mis hermanos de la iglesia. Eso no es correcto, eso no es aconsejable. Así que nosotros en la iglesia, seamos empresarios o no empresarios, o empleados o no, siempre debemos ser honestos y rectos en nuestro trabajo. Si usted le trabaja a gente del mundo, usted trabaje con honradez, con respeto, y Dios es el que le está mirando a usted sus obras, mirando sus acciones. Y si usted hace bien las cosas, Dios lo premia y lo bendice y lo prospera. No solamente en lo material, sino también en lo espiritual, Dios le da. Pero si usted es deshonesto, si usted es mentiroso, hipócrita, entonces usted quiere añadir riqueza y quitarle al otro por la riqueza, pues Dios también le quita a usted bendiciones espirituales y le quita el respaldo. Entonces usted dice, ay Señor, yo quiero los dones. Pues Dios no le va a dar dones porque usted está trabajando, está actuando mal en su trabajo, en los negocios,
de esta manera está haciendo las cosas mal y por eso el Señor entonces no lo va a oír ni le va a bendecir. Eso es lo que se aconseja, ¿no? Que seamos rectos, honestos, sinceros, que hagamos las cosas bien. Dios nos está viendo, Él nos mira. Él es el que ve nuestro trabajo y nuestra manera de proceder en nuestra vida cotidiana. Que el Señor nos ayude a vivir bien y a hacer las cosas bien y que seamos testimonio y seamos una luz que alumbra o que brilla donde estemos. Es eso. Seguimos por aquí otra pregunta. Buenas tardes. Seguimos, sí, hermana. Buenas tardes, hermana. Dios la bendiga. Mi corazón está gozoso de estar delante de su presencia. Bienvenida a España. Recibo un cordial saludo de la Iglesia de Zaragoza. Hermana, tengo una pregunta personal que está basada en un versículo de la Biblia, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. 2 de Timoteo. Capítulo 3, del 15 al 17. Sí. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermana, en este pasaje podemos ver cómo la Biblia es un instrumento que Dios nos ha dado para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos y para que todos seamos hombres y mujeres en rectitud y podamos hacer buenas obras. Mi pregunta es, ¿cómo podemos, hermana, enseñar la palabra de Dios a una persona con discapacidad intelectual que tiene problemas de razonamiento o que le es difícil entender el contexto? O una persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, hermana, en la iglesia tenemos una hermana que tiene discapacidad auditiva y lo que hacemos es escribirle las enseñanzas para que ella pueda entender. Pero muchas veces cuando ella lee incluso la Biblia o las enseñanzas, no alcanza a comprender todas las palabras y el contexto. Lo que hacemos muchas veces es hacerle como diagramas para que ella pueda entender la idea. ¿Sería apropiado utilizar Biblias ilustradas o qué métodos podríamos emplear para enseñar la palabra de Dios a todos, hermana? Muchas gracias. No se preocupe, hermana. Cuando Dios trae a la iglesia personas con esas condiciones, el Señor mismo les enseña. El Señor mismo pone en sus corazones de ellos y en su mentalidad o en su poco o mucho raciocinio que tengan, le pone en el corazón la palabra del Señor. Y esas personas son las que muchas veces aman más a Dios que otros, que los que tienen los 5 sentidos. Entonces no se preocupe por eso. Esas personas cuando vienen a la iglesia Dios las trajo y nosotros el deber es imponerles manos. Orar a Dios por ellos para que Dios haga un milagro y una sanidad completa en ellos. Imponerles manos, hacer lo que se puede y la enseñanza, Dios es el que se encarga a enseñarles a ellos. Dios se encarga en enseñar esa palabra y sembrarla en el corazón de esos seres. Así que no nos angustiemos que nosotros no podemos ayudarle a Dios. Él es el que hace las cosas a su manera. Señores, hace eso. Bueno, seguimos. Seguimos por aquí, ¿sí, hermano? Sí, hermano. Buenos días, hermana María Luisa. Señor la bendiga grandemente. Hermana, reciba un cordial saludo de País Vasco, de la iglesia de Donosti, Vitoria, Santander y de Bilbao. La amamos en el Señor. Si me permite, con su permiso, quiero hacer la siguiente pregunta. Hace unos meses, una enseñanza de nuestro hermano Carlos Alberto Baena nos explicaba cómo los dones espirituales llegaban a la vida del creyente, cómo lo podíamos alcanzar. Nos enseñaba que algunos
los lográbamos con la alabanza, la lectura de la Biblia y algunos con la madurez, que nos explicaba que eran las experiencias con Dios a través del tiempo, como lo es el don de fe. Hermana, meditando en eso, recordaba que en la página web de la iglesia, en el apartado de la declaración de fe, hay un listado de algunos dones espirituales, los cuales la mayoría hemos experimentado en congregación, los ministramos e inclusive en nuestra vida propia. Otros lo hemos leído en la Biblia y usted, hermana, también nos ha dado algunas explicaciones respecto a eso, como es el don de interpretación de lenguas, y que a primera vista pues no son tan evidentes en la congregación o no son tan fáciles de escudriñar como los siguientes, hermana. Mi pregunta está basada en la siguiente cita bíblica, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Dice la palabra de Dios: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermana, mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los dones de servir, repartir, ayudar y administrar? Y cómo, hermana, podemos lograr obtener estas hermosas joyas para nuestra vida espiritual y que sean para edificación. Hermana, el Señor los continúe bendiciendo. Los dones son facultades que Dios nos da. Un regalo. Dice que don significa regalo. Y es algo que Dios nos da, una capacidad que Dios nos da. Por ejemplo, aquí dice que el de servicio, en servir. El que sirve, el que enseña. En otra parte de la Biblia dice que el que enseña es un maestro. Dice que eso es el don, maestros. El que exhorta es el que predica o el que enseña la palabra de Dios, el camino de Dios. Insta a la gente con doctrina a que hagan esto, aquello, que se aparten del pecado. Eso es lo de la exhortación. La exhortación es como decir la predicación. Es lo que nosotros llamamos la enseñanza, la predicación es la exhortación. La exhortación en ningún momento es regañar ni hacer, no, nada de eso. Exhortar es decirle a la gente, siga el camino de Dios, busque a Dios. Entonces lo que nosotros decimos la enseñanza, la predicación, entonces nosotros no decimos predicación, sino la forma aquí en la Biblia, pues en el idioma o en el lenguaje antiguo dice exhortación. Ahora en el lenguaje más moderno, pues es la enseñanza o la predicación. Asimismo son las otras palabras también que tuvieron su tiempo en esa época y hoy quizá ya son cambiadas por otras cosas que nosotros estamos haciendo aquí del trabajo y que es lo mismo, a la hora de la verdad pues es lo mismo. Todo eso son capacidades que Dios da a cada ser humano para hacer su trabajo y Dios lo respalda. Entonces dice que teniendo diferentes dones, digamos capacidades, Dios le da esa facultad a la persona, le da la inteligencia, le da la sabiduría para que haga ese trabajo bien. No sé si el hermano lo que quiere es más bien hacer una distinción de los dones o más bien de todas aquellas cosas que nosotros realizamos en nuestra vida espiritual y que Dios nos respalda y nosotros vemos como provechoso en nuestra vida espiritual todas estas cosas que nosotros hacemos. Porque hay personas que, por ejemplo, en la iglesia también, cuando leen los salmos o cuando se ponen a cantar, hay personas que componen salmos, componen cánticos, componen un coro, un himno para Dios. Eso es una capacidad, eso es un talento, eso es un don también que Dios le da a la persona. No todos sirven para hacer una composición de un coro, no todos. Eso es a quien Dios le da eso. Entonces dice que todas esas son las diferentes capacidades que Dios le da a las personas en la iglesia y que cada uno debe trabajar de acuerdo a lo que Dios le está dando o le ha dado, hacerlo y trabajarlo. Y también entonces aquí cuando habla dice, al final cuando dice aquí que no todos
No todos son profetas. Aquí en el 13, cuando dice que no todos serán profetas, que no todos estarán hablando en lenguas, sino que habrá diferentes dones y que los unos harán algo más que el otro, y los que profetizan. Entonces dice que cada persona trabaja esos dones que Dios le ha dado y que Dios a algunos les da que como que más enfático ese talento, esa capacidad. Entonces la persona hace ese trabajo dentro de la congregación. Entonces el respaldo de Dios, que es lo importante también, que aparte de tener los dones, necesitamos también el respaldo del Señor, el apoyo de Dios, que Dios esté contento con nosotros, con lo que somos y lo que hacemos, para que Él nos apoye, nos ayude y todo sea perfecto y entonces haya buenos resultados en la congregación con todos estos dones que hay dentro de la iglesia, hasta la misericordia, hasta el tener paciencia. Todo eso son capacidades que Dios le da a las personas también. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, sentimos algo negativo, le decimos, Señor, quítame esto que yo siento y ayúdame, dame misericordia, dame amor, dame paciencia, dame sabiduría e inteligencia, cómo yo debo aquí ayudar a trabajar aquí en la congregación. Me pusieron a ayudar a acomodar a la gente en sus sillas, dame gracia para que yo haya gracia con la gente. Pues yo le diría, Señor, eso es un don también, la gracia que tú nos has de dar para que hallemos gracia ante la gente, ante la iglesia o ante el mundo, pues eso también es un don de Dios, es un regalo de Dios. Don es un regalo, es eso. Entonces, todos esos dones que Dios nos da en la iglesia para que trabajemos. Cuando usted sienta que no tiene esa gracia, esa capacidad, pedirle al Señor, pedirle al Señor. Y los dones espirituales, cuando dice que los dones espirituales, el don de la profecía, el don de hablar lenguas, como el hermano decía que el don de interpretación de lenguas no es tan notorio, pero a veces Dios le da a la persona que habla lenguas, le da la capacidad de poder interpretar lo que está diciendo en las lenguas. Ahora, esas lenguas también a veces se convierten en profecía. Por eso es que cuando una hermana o hermana impone manos para profetizar, a veces este hermano o esta hermana primero empieza a hablar lenguas y después desatan el idioma natural, la profecía. Eso ya, ahí está interpretando esas lenguas que había hablado, porque ya está ahí diciendo ya en el idioma Dios, el Espíritu Santo hablándole a la persona. Entonces, por eso es que nosotros decimos, no, qué tristeza que como que no vemos la interpretación de lenguas. No, pues la interpretación de lenguas se da y nosotros no nos damos cuenta, porque se sienten las lenguas, pero también viene ya la palabra en el idioma, y esas eran las lenguas que estábamos hablando. Entonces, ahí está la interpretación. Solo que el apóstol, lógico que él tiene que dar la enseñanza y enumerar todo lo que Dios ha dado en la iglesia, todo lo que Dios dio para la iglesia. Y nosotros pues lo que tenemos que hacer es que cuando leemos, como sabemos que todos son dones o regalos del Señor, pues todo ponerlo en práctica y decirle al Señor, yo quiero tener todo, todo, porque no es solamente una cosa, no, yo quiero tener el don de servir, el de enseñar, el de profetizar, el de imponer manos, de que la gente se sana. Yo quiero tener todos esos dones, Señor. Eso es lo que hay que pedirle al Señor. Todos los dones espirituales, todo lo que Dios ha dado, hay que pedirle al Señor y trabajar en la iglesia todo lo que Dios nos da para ganar muchas almas para el reino de los cielos. Seguimos adelante, seguimos adelante. Sí, hermano. Hermana María Luisa, muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Es un inmenso privilegio para todos nosotros el ver la manifestación de nuestro Señor en esta tarde y aún más con su presencia, hermana, porque es maravilloso ver cómo nuestro Señor le respalda y cómo usted nos enseña esta doctrina perfecta gracias a nuestro Dios. Hermana María Luisa, quisiera hacer una pregunta tomando como base el pasaje bíblico en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo 20, 12. ¿Puedo leer, Sí, hermano. Honra a tu padre y a tu madre
para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermana, se presenta mucho la situación del creyente, el cual tiene a su padre biológico, quien no asiste a la iglesia y nunca ha estado presente en la crianza ni en la vida en general de este creyente, sino por el contrario, tal vez ha traído problemas, humillaciones, dificultades. Y a su vez, este mismo creyente tiene a su padre de crianza, quien por el contrario ha estado siempre presente, aportando valor, ayuda, compañía constante, y que en muchas ocasiones este último sí asiste a la iglesia. En un punto de la vida del creyente, el padre biológico quiere acercarse al creyente por un beneficio circunstancial o económico, pero al mantenerse presente en la vida del creyente, lo que trae consigo son imposiciones, maltratos psicológicos, malos ejemplos, incluso momentos de discusión constante. El creyente valora y respeta a su padre de crianza, pues siempre ha estado, mas se mantiene en contacto con su padre biológico únicamente por amor a Dios y por su testimonio, aún teniendo el constante riesgo de ver afectada su vida espiritual debido a todo lo que conlleva el contacto con esta persona, quien incluso en muchas ocasiones puede llegar a hablar mal de la iglesia y a criticar la iglesia. Yo quisiera que usted, por favor, nos explicara a la luz de la doctrina, en este caso, cuál es el límite del mandamiento, si es que lo tiene. Honra a tu padre y a tu madre, siempre en aras de proteger la vida espiritual, sabiendo que estos padres que no están en la iglesia son o serán adultos mayores que necesitarán de ayuda, pero que a su vez pueden generar en el creyente una raíz de amargura y un peso constante en el corazón del creyente por la dureza de estos padres y por el hecho mismo del evangelio que nosotros seguimos. Hermana, Dios le bendiga. Gracias por su respuesta. Sí, hermano. Qué asunto complejo es. Eso es un asunto tan complejo, porque si nosotros tenemos que ver la raíz, primero la raíz del asunto, la raíz del problema, la raíz del fundamento. Cuando Dios dio esa enseñanza a través de Moisés, honra a tu padre y a tu madre, Dios estaba formando un pueblo perfecto, un pueblo santo, un pueblo singular, donde ellos todos se estaban sometiendo al gobierno de Moisés, porque es que después, por causa de la desobediencia, que una vez que Dios dictó sus leyes y le dijo a Moisés, esta es la lista de las bendiciones que recibirán los que cumplan los mandamientos, los que cumplan con toda la ley que te he dicho a ti, Moisés. Y también le dice el Señor, los que cumplan mi palabra, mi ley, tendrán estas bendiciones. Están ahí en Levítico esas bendiciones y en Deuteronomio. Dice, y los que no cumplan con esta ley que yo te prescribo hoy, entonces vienen estas maldiciones. Y resulta que entre las maldiciones está que la gente se va a enfermar de la cabeza, van a haber muchos enfermos mentales, que vienen muchos demonios, muchos espíritus malos y poseerán a las personas y harán que ellos actúen mal, así sea a su misma familia. Que sucederá con el tiempo que hasta los hijos hacen matar a sus padres o sus padres hacen quitarle la vida a sus hijos por esta obra de los demonios, del diablo, por causa de la desobediencia. Entonces todas estas maldiciones ha cobijado a la humanidad. Así ha sido sucesivamente. La palabra de Dios, la ley de Moisés no se cumplió. Nadie la cumplió. Entonces, ¿qué empezó a reinar en la humanidad? Las maldiciones que Dios profirió. Eso es lo que comenzó a reinar. Por supuesto que en medio de nuestra sociedad, en medio del mundo en que vivimos, toda la mayoría de gente sufre de espíritus malos en su vida, en su cuerpo. Espíritus que han poseído la mentalidad de las personas, el raciocinio, no los dejan razonar, no los dejan comportarse normalmente.
Entonces de ahí vienen las incomprensiones, viene el odio, las venganzas, porque esos espíritus malos hacen que la persona haga mal las cosas, que odie aún a sus hijos, aún a sus padres, a sus seres queridos, que los odien, que deseen quitarle la vida, que deseen hacerle mal. Eso fue lo que sucedió, que el pecado hizo que las maldiciones que Dios profirió se cumplieran antes que cumplirse las bendiciones. Las bendiciones nunca se cumplieron, pero las maldiciones sí. Y sería muy bueno, y los invito para que ustedes lean en Levítico y en Deuteronomio, donde dice bendiciones por hacer la voluntad de Dios, maldiciones para los que desobedecen, los infractores. Y como fueron todos infractores, fuimos infractores de una u otra manera, entonces las maldiciones han recaído. Por supuesto que en el Evangelio del Señor Jesucristo, cuando ya viene el Evangelio de Cristo Jesús, es el Espíritu Santo o es el mismo Señor quien nos tiene que ayudar a nosotros. ¿Cómo comportarnos con ese familiar, con ese padre que está poseído de espíritus malos y que fue un irresponsable y que no crió a sus hijos y que no hizo nada bueno? O esa madre llena de espíritus malos que tampoco supo criar a sus hijos y que antes les hacía males, les hacía daños, como yo he oído que muchas madres le hacen brujería a sus hijos o a sus hijas, les hacen brujería, les hacen hechicería. Esto son cosas que se salen de lo normal. ¿Quién dijo una cosa de estas? Una madre hacer con sus hijos esto. Pero así son, porque las maldiciones han recaído de generación en generación, porque la gente ha vivido en el pecado. Entonces, el pecado es el que reina. Por supuesto que ya después nosotros vemos que los hijos ya no velan, ni honran, ni respetan a sus padres, porque todos los demonios están allí trabajando y hacen es que se odien entre sí. Y ya uno no ve que tampoco los hijos, los padres vayan a valorar a sus hijos tampoco, porque los demonios que están allí trabajando en sus corazones y en su mentalidad no les permite. Entonces se ha vuelto un desorden en la vida de cada persona, de cada ser. ¿Qué necesitamos? Por eso necesitamos del Evangelio del Señor, necesitamos de la palabra de nuestro Dios, necesitamos que el Espíritu Santo reine en nuestros corazones para que Dios nos vaya limpiando de todo eso y a nuestras familias y a nuestros allegados también los limpie y los liberte de esos espíritus malos. Y de esta manera nosotros podamos cumplir con ese mandamiento. Mientras que existan esos demonios en la mentalidad de esos padres o de esos hijos, no va a haber armonía. Ni los hijos pueden valorar ni respetar a su padre, ni ellos tampoco a sus hijos. No pueden cumplir ese mandamiento porque no son cabales, no tienen la mentalidad. Son enfermos mentales, como se dice hoy. Como dice la ciencia, enfermos mentales. Eso es lo que sucede y eso le ha pasado a muchas familias. Yo conozco hermanas o hermanos que me han dicho, pues yo quise ayudar a mi madre y a mi padre, pero ellos son malos. Ellos me buscaban para quitarme la vida. Otros dicen, otros me hacían brujería, otros me insultaban. Bueno, me odiaban. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué hice? Huir del lado de ellos. Huí y me fui y yo no quiero estar allí con ellos. He oído esos casos. También en el caso del hermano que dice que hay una persona que quiere como velar por su padre, como cumplir el mandamiento de honrarlo, pero que su padre no se presta para ello, porque seguramente lo insulta, lo amenaza, bueno, con palabras soeces o en fin. Entonces él es una vida intolerable que llevan. Entonces, ¿él qué hace? Pues yo diría, huya, más bien huya y no esté cerca de ese ser, porque ese ser está mal. Lo otro que puede hacer es que si este hermano que dice que está en la iglesia y tiene a sus padres en esas condiciones, también le hace falta conversión a él, al hermano aquí, al que viene. Le hace falta estar bien convertido a Dios. Porque cuando una persona viene y se convierte a Dios, Dios nos ayuda a solucionar los problemas con nuestras familias. ¿Ve? Dios nos ayuda con nuestros padres, con nuestras familias, nos ayuda y hace que ellos
nos escuchen y que se calmen y que traten de cambiar o que traten de creer en Dios. Pero entonces yo soy creyente y vengo y tengo esos padres allá enfermos de la cabeza que actúan locamente, entonces yo, ¿qué haría? Me aparto, pero estoy pendiente de ellos, de su vida, de su situación, si les falta algo o no, les ayudaría o les ayudo. Pero estaría orando y pidiéndole a Dios que me ayude para yo poder hablarles a ellos, para poder imponerles manos, para que esos espíritus se salgan y ellos queden libertados y al fin vivamos en armonía como familia normal. Eso es lo que hay que hacer. Pedirle eso a Dios. Esas son las cosas y esa es la solución, hermano. Esa es la solución. Que el creyente, el Hijo de Dios, el que está en la iglesia, pues Dios tiene que respaldarlo y Dios tiene que bendecirlo con su familia. Por lo menos que si su familia no viene a la iglesia, que no rechacen lo de Dios, ni maldigan, ni critiquen, sino que respeten. Entonces significa, estoy andando bien delante del Señor porque mi familia respeta el camino del Señor. ¿Por qué? Porque mi familia ha visto en mí un buen testimonio, un buen ejemplo, y por eso ellos saben que yo estoy en el sitio correcto. Y respetan y no dicen nada. No vienen a la iglesia, pero también están respetando. Porque yo estoy dando, ¿qué? Buen testimonio. Es eso, hermanos. Testimonio, un buen testimonio le falta a esa persona que el hermano cuenta. Cuando dé buen testimonio, las cosas van a cambiar en la familia del papá. Van a cambiar en él y va a dejar de estar vociferando y diciendo más bien su enemigo. Seguro que eso va a suceder. Bueno. ¿Queda una pregunta? Creo. Una pregunta. Sí, hermano. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, hermana. Es promesa del Señor que estaré haciéndole una pregunta a usted. Quisiera para ello sustentarme en 2 citas bíblicas. Una en 1 de Timoteo 4, versículos 12 al 14. En 1 de Timoteo 4. Dicen, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. De aquí quiero destacar la posibilidad de en la juventud tener los dones espirituales y quisiera complementar con la cita en Colosenses 3:12 que dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y quiero destacar de aquí la virtud de la paciencia. Y la pregunta va en el contexto de que desde que llegué a la iglesia me he esforzado por servir a Dios, por aprender su doctrina y recibir bendiciones espirituales. Al principio me presionaba y llegué a sentir frustración por no obtener los dones espirituales, cuestionando incluso si era digno de ellos. Sin embargo, el Señor en su misericordia me ha consolado a través de profecía, me ha dado experiencias espirituales y yo he leído que en la Biblia destacan jóvenes como Timoteo, Daniel y Josué que trabajan para el Señor, pero no detalla como tal ese crecimiento espiritual diario. Afortunadamente, pues tenemos el ejemplo suyo, hermana, que nos comparte sus experiencias de crecimiento espiritual en el libro Vivencias y en los estudios bíblicos, recordándonos que siempre hay más para aprender en el camino del Señor. Y por eso quisiera pedirle que por favor nos aconseje más a profundidad sobre cómo podemos evitar caer en la impaciencia mientras esperamos alcanzar la madurez necesaria para ministrar los dones espirituales. Muchas gracias, hermano. Bueno, hermano, eso es lo mismo de siempre. El Señor dice, sé constante, sé firme, constante, persevera.
Una persona que persevera es porque tiene paciencia. Perseverar, esperar en el Señor, seguir insistiendo todo el tiempo en nuestras oraciones, en todos nuestros ruegos que hacemos a Dios. Siempre le estamos pidiendo al Señor que nos ayude, que nos quite las debilidades, que nos ayude a ser perfectos, que nos dé dones perfectos, que nos enseñe el camino, que nos guíe. Eso es una constante. Todo el tiempo siempre le pedimos al Señor lo mismo. Entonces hay que seguir, perseverar es seguir, tener paciencia. Aquí cuando dice que hay que tener paciencia es esperar el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios, cuando el Señor dice pronto voy a hacer esto, ese pronto pueden ser muchos años. Y entonces yo espero, creo en el Señor, confío en el Señor. Ahí tengo la paciencia de esperar. Tener paciencia es esperar en el Señor el tiempo que sea. Nunca debemos cansarnos, nunca debemos rendirnos, sino seguir adelante. Y si las promesas se tardan, se retrasan, no poner cuidado a sino seguir adelante en el camino del Señor, porque siempre encontraremos en ese trayecto, vamos a encontrar muchas cosas, muchas satisfacciones que el Señor nos dará, y luego Él nos dará aquello que nos ha prometido, aquello que tanto esperamos. Así que la perseverancia es lo importante. Y la vida en el Señor, pues la vida en el Señor dicen que es como nuestra vida espiritual. En el Señor es como la luz de la aurora, dice el Señor. Que la luz de la aurora, cuando el día va a comenzar, que comienza a clarear poco a poco hasta que dice que hasta que ya se están los rayos del sol y el día se vuelve perfecto. Dice que así es nuestra vida espiritual. Entonces, ¿por qué no perseverar? ¿Por qué no esperar? Sí, esperemos y sigamos adelante y nunca nos cansemos de seguir este camino del Señor. Nunca nos cansemos, nunca desmayemos, porque es peligroso que al retroceder o al quedarnos allí estancados, desanimados, pues perdamos las bendiciones, perdamos las promesas. Siempre tenemos que seguir, siempre tenemos que examinar nuestra vida. Examinemos nuestro corazón, nuestra vida. Miremos qué hay en nosotros, porque hay personas, o generalmente cuando yo enseño que hay unos pecados que son ocultos. Esos pecados ocultos son los más peligrosos que los que se ven, que los externos. Porque los externos, los que se ven, uno los deja porque la gente me miró y ven que estoy dando mal testimonio, entonces digo, ay, me cuido, no hago eso porque la gente me va a mirar. Pero aquellos que son ocultos, como nadie ve, esos son los que la persona deja ahí, no se preocupa por cambiar. La honestidad, la rectitud, nuestra vida, ¿cómo llevamos nosotros nuestra vida ante la iglesia, ante el mundo, ante la sociedad que me rodea, ante todas las circunstancias y la gente que me rodea, el estudio, el trabajo, la escuela, lo que sea? ¿Cómo es mi vida con toda esa gente? ¿Cómo es mi comportamiento en la vida práctica, en el trabajo? ¿Cumplo con mis deberes o no cumplo? Entonces uno ser honesto y recto, ser justo. Siempre tenemos que estar viendo todo eso, porque esos son esos pecados ocultos que no nos dejan crecer espiritualmente, ni permiten que Dios nos dé los dones en perfección, que Dios nos use. Hay personas que dicen, Dios no escucha mi oración. Yo oro al Señor y Él no me escucha. Seguramente a esta persona le está faltando arrepentimiento o reconocimiento de sus pecados ocultos, o no se da cuenta que los tiene. Actúa y no se da cuenta. Le parece que anda bien, le parece que está haciendo bien las cosas. Entonces, si usted no se da cuenta de sus pecados ocultos, pídele a Dios que le ayude y que le revele y le muestre, le enseñe en qué le está fallando al Señor, para cambiar, porque quizá en usted haya algo de envidia, quizá en usted haya algo de murmuración, algo de rencores, enojo u odio contra alguien,
O quizá esté engañando a alguien, le esté mintiendo. Quizá usted le miente a las personas, no se da cuenta, engaña a alguien, estafa a alguna persona. O usted quiere un beneficio para usted, miente y engaña a la otra persona para obtener lo que quiere. Entonces a usted le parece que eso no es malo, pero todo eso perjudica nuestra vida espiritual y por eso Dios no nos oye nuestras oraciones. Por eso Dios tarda en cumplir lo que nosotros le pedimos. Así que en nuestra oración que hagamos, le pedimos al Señor que nos ayude. Señor, ayúdame porque yo mismo no soy capaz de descubrir mis pecados ocultos. Yo mismo no puedo, Señor, y quiero agradarte y quiero seguir hasta el fin, hasta llegar a la meta y servirte hasta el fin de mi vida. Eso es nuestra petición especial delante del Señor. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, y vamos a estar orando al Señor. Y en nuestra oración, pues le pedimos al Señor por esos pecados ocultos. Le pedimos al Señor también por las necesidades, las peticiones, los anhelos del corazón. Le pedimos al Señor que nos dé ese respaldo, que nos dé facultad, poder para esa obra evangelizadora, porque hoy ustedes están aquí, mañana ya no están aquí, están por allá viajando en otros países, en otros lugares, pero allá donde ustedes estén, tienen que llevar el poder de Dios, los dones del Señor, el respaldo, el apoyo del Señor para que Dios les ayude, para que usted salve y rescate un alma de la prisión del enemigo. Salve un alma con su testimonio, con su manera de evangelizar, con su imposición de manos, que el Señor haga milagros, que lo use. Esto es lo que todos nosotros debemos hacer y debemos pedirle al Señor, porque ese es nuestro deber. Todos nosotros tenemos ese deber de evangelizar el mundo. Esa es la tarea que el Señor nos ha colocado, evangelizar el mundo, hablarle a la gente de Dios para que la gente conozca que existe Dios y que Dios es real. Vamos a orar. Bendito el Señor. Bendito sea nuestro Dios todopoderoso. Bendito nuestro Dios y Rey, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso que le habló a Abraham, a Isaac, a Moisés, a Jacob y les hizo promesas maravillosas, promesas que hasta el día de hoy esas promesas están vigentes y esas promesas se están haciendo una realidad en nuestras vidas. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por la Biblia, por permitir que el diablo no vaya a quitarnos este libro donde habla de ti, donde habla de tus caminos y que con la ayuda del Espíritu Santo toda esta doctrina nos es aclarada, porque tu Espíritu Santo, que nunca se aparte de nosotros, estará con nosotros siempre enseñándonos, guiándonos y orientándonos por el buen vivir, por el buen camino, por esas buenas sendas y esas veredas rectas y justas por las cuales tenemos que seguir todos nosotros. Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada hermano y cada hermana, cada hombre, cada mujer, cada niño, anciano, cualquier edad, Señor. Extiende tu mano, pon tu mano sobre la cabeza de cada uno y sé tú bendiciendo y sé tú libertando, quitando las enfermedades, quitando dolencias, quitando, Señor, todas las trampas y las ataduras, las cadenas con que el diablo los haya atado, los haya encadenado. Destruye la obra del maligno, Señor, la envidia. Quita, Señor, de la mentalidad de muchos la necedad, el capricho, el desorden. Quita, Señor, los vicios, las debilidades. Quita, Señor, todas aquellas cosas indebidas que el diablo siempre está incitando al hombre, a la mujer, para pecar, para hacer todo lo malo, lo indebido delante de ti. Mi Señor,
No solamente aquí te estamos pidiendo todas estas cosas, mi Señor, sino también a todos los hermanos y a todas las hermanas que nos van a ver en este video. Que tú, Señor, los bendigas y los limpies y los libertes, los bendigas a todos y los prosperes en su camino, les enseñe el camino de la perfección, para que asimismo se cumpla tu palabra, mi Señor, para que se cumplan tus promesas que están escritas en los Salmos. Cuando dice que el que anduviere por el camino de la perfección, éste será salvo, éste servirá a nuestro Dios. Y nosotros queremos andar en el camino de la perfección para servirte, mi Señor, para que tú nos tengas en cuenta, para que tú nos mires, para que tú extiendas tu mano y nos bendigas y nos des muchos dones espirituales y nos des poder, sabiduría, inteligencia, conocimiento de tu verdad. Y también, Señor, nos bendigas en todas las cosas materiales de la vida, sin tener ambiciones en nuestro corazón, sin tener egoísmo, sin tener malicia ni codicia, sino hacer todas las cosas con sabiduría, recibir tus bendiciones con mucha sabiduría y con mucha inteligencia. Señor, ayúdanos a vivir la vida recta delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque queremos comprometernos, mi Señor, comprometernos contigo, Señor, a hacer tu voluntad, a hacer, Señor, tu palabra y a cumplirla, Señor, y agradarte en todo y servirte con todo el corazón, mi Señor. Rompe, Señor, las ataduras, las ligaduras y las trampas malignas. Libérate, mi Señor, porque tú viniste a libertar a los cautivos, viniste a romper cadenas de opresión, a destruir enfermedades, a quitar la carga de los desvalidos. Señor, tú viniste a darnos vida, a darnos alegría y gozo, a darnos paz en nuestros corazones, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, por tu perdón. Bendito el Señor, bendito nuestro Dios, bendito el Rey de Israel, bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Poderoso es el Señor. Avívanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Envía tu poder espiritual. Envía tus dones espirituales a todos nosotros. Libértanos, Señor. Liberta, Señor, a los cautivos. Liberta a todos los que nos van a ver en el video. Y te digo que habrá bendición y sanidad para todos. Habrá limpieza y liberación para muchos. Y la tristeza la estaré quitando porque hay mucha tristeza en algunos corazones. Pero yo romperé esa tristeza y destruiré este mal. Y habrá prosperidad y bendición y progreso y triunfo para muchos. Y también crecimiento espiritual. También daré bendiciones y dones a muchos. Y los bendeciré. Y estaré abriendo mi iglesia. Y estaré engrandeciendo y multiplicando todos los lugares y trayendo mucha gente a mi lugar para bendecirlos, porque muchas iglesias, muchos lugares a nivel del mundo se estarán abriendo y tienen que prepararse porque tienen que ir a predicar en cada país, en cada pueblo, en cada lugar. Mi iglesia se extenderá por todo el mundo y mi espíritu estará con ella, porque yo los guardaré y los libertaré. Yo seré quien los gobernaré. Yo seré quien los sostendré. Mi bendición irá con todos. La limpieza y la libertad también se dejarán ver en cada uno. Por tanto, bendiciones hay para muchos. Las sanidades y liberaciones, y romperé muchos yugos de esclavitud del enemigo y destruiré el mal. Quitaré la amargura, la tristeza y la confusión, porque muchos corazones tristes, pero pronto van a alegrarse porque les voy a bendecir y les voy a dar el triunfo y les voy a prosperar en sus caminos y se va a quitar la tristeza y la amargura que hay en estos momentos. Confíen y crean y sigan adelante, sean valientes y esforzados y rectos vuestros corazones y sigan firmes porque las bendiciones están.
están en la puerta. Muchos cambios, muchos triunfos, bendiciones. También les voy a bendecir y les voy a apoyar con bendición material como el dinero. Pronto estaré dando dinero a algunos que les hace falta lo necesario y les estaré proveyendo de lo necesario. Y vienen muchos cambios y viene trabajo también para la iglesia, trabajo. Los dones espirituales van a despertarse en muchas congregaciones. Estaré quitando todo aquello que no sirve, todo lo que estorba en mi camino, lo estaré quitando, lo estaré rayendo, destruyendo. Habrá bendición, habrá triunfo, habrá libertad y prosperidad. Todos sigan adelante y sean firmes. Firmes porque yo estoy viendo a cada uno, mirando sus corazones. Confíen y sigan que las bendiciones los ha cobijado hoy. Hay prosperidad. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque tu perdón, tu paciencia que tienes con nosotros, a pesar de nuestras debilidades, a pesar, Señor, del mal y a pesar de todo lo que el enemigo hace en medio de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, eterno Dios, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, la honra para ti, la gloria para ti, desde ahora y para siempre. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Pide lo que quieras. Jesús está aquí. Pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Gloria a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Gracias, hermanos y hermanas. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Y gracias al Señor por esas bendiciones también para todos ustedes y para todos los hermanos que nos van a ver en el video en este día, que también van a ser cobijados por la bendición del cielo. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, el Señor les bendiga y hasta pronto, mis queridos hermanos. Señor les bendiga.